Órale, ¿qué onda, banda? Bienvenidos a Luchaverse, el canal que te mete hasta el fondo en los misterios más profundos y emotivos de la lucha libre mexicana. Hoy traemos el video que ha generado más preguntas, más lágrimas y más debates en los comentarios. La verdad oculta del funeral del santo, porque nunca quitó la máscara. Rodolfo Guzmán Huerta, el enmascarado de plata, el héroe que salvó México de monstruos, vampiros y villanos, pero que nunca, jamás dejó que el mundo viera su rostro real, ni en vida ni en muerte. Hoy desenterramos detalles íntimos, el ataúd con secretos, las dos máscaras, las lágrimas de miles y por qué el santo prefirió llevarse su identidad al más allá. Prepárate, carnal, porque esto pega en el alma como un tope suicida. Suscríbete, activa la campana y ponte cómodo, que esto va profundo. Todo empieza en 1942. Rodolfo Guzmán, un joven tulancinguense de 25 años, debutó como el santo en la Arena México. Desde ese día, la máscara de plata se convirtió en su piel. No era gimmick, era identidad. Rodolfo salía a la calle disfrazado, sombrero ranchero, bigote falso, lentes oscuros, para comprar tortillas o ir al mercado sin ser reconocido. En casa, con su esposa María y sus 11 hijos, 10 varones y una mujer, era papá Rodolfo, pero incluso ahí, con visitas, se ponía la máscara. Sus hijos crecieron jurando silencio. Mi papá trabaja en cine y lucha. El secreto era sagrado, porque la máscara protegía no solo su privacidad, sino su mística. El santo decía: si me quito la máscara, muere el personaje y nace solo un hombre común. Ese fue el primer voto, la plata por encima de todo, incluso de la comodidad diaria. A finales de 1983, el santo empezó a sentir dolores fuertes. Diagnóstico: cáncer de páncreas avanzado. Los doctores le dieron meses, pero Rodolfo no se rajó. Siguió luchando, grabando promos, apareciendo en eventos. Nadie sabía, ni sus carnales del ring. En casa, solo su familia cercana lo veía débil. Perdía peso, tomaba morfina para el dolor, pero salía enmascarado a entrevistas. Su hijo mayor, el hijo del santo, recuerda: papá nos dijo, no lloren, yo ya cumplí. Quería morir como héroe, no como enfermo. El santo planeó todo. Su última aparición pública sería con máscara, y su adiós también. El cáncer lo devoraba, pero la máscara lo protegía del mundo. 26 de enero de 1984, programa Contrapunto con Jacobo Zabludovsky. El santo, ya muy enfermo, acepta entrevista. México entero pegado a la tele. Al final, sorpresa, levanta la máscara y muestra parte del rostro por 8 segundos. Ojos cansados, piel pálida, pero dignidad intacta. El país se paralizó, pero en casa, drama. El hijo del santo le reclamó fuerte: papá, ¿por qué rompiste el voto? La máscara es sagrada. Rodolfo respondió calmado: hijo, ya hice todo. Quiero que vean que debajo hay un hombre normal, que trabajó duro. No era traición, era despedida. Quería humanizarse antes de irse, pero sin quitarla del todo. Esos 8 segundos fueron su forma de decir adiós sin romper completamente el mito. 5 de febrero de 1984. El santo muere en el Teatro Blanquita, durante una función de El hijo del santo. Infarto por el cáncer. Sus hijos corren al hospital. Ahí, último detalle, médicos y enfermeras respetan el deseo familiar. La máscara queda puesta. El hijo del santo cuenta: papá nos hizo jurar que nunca se la quitaran ni muerto. La familia vigiló, en la morgue, en el velatorio privado, siempre enmascarado. Rodolfo se fue como vivió, plateado, misterioso, intocable. Ese juramento familiar selló el secreto eterno. 9 de febrero de 1984, funeral masivo, desde Tulancingo a Ciudad de México. Miles en las calles, lágrimas de niños que crecieron con sus películas, mujeres con rosarios, luchadores como Blue Demon, 1000 máscaras Black Shadow, el ataúd cubierto con capa plateada y bandera mexicana. En la Arena México, 10 toques de campana, tradición para leyendas. El hijo del santo, enmascarado, lidera el cortejo. México guarda luto nacional informal. Periódicos titulan: murió el santo, vive la leyenda. Pero el secreto mayor estaba dentro del ataúd. Aquí el misterio más guardado. Fuentes familiares: el hijo del santo en entrevistas privadas. Rodolfo llevó 2 máscaras al féretro. Una visible, la clásica plateada, y otra debajo, cosida al traje o pegada a la piel, por si acaso. ¿Por qué?
superstición, voto final o miedo a que en el traslado alguien intentara quitársela. El hijo del santo confirmó años después. Papá quería estar protegido incluso en el más allá. Nadie fuera de la familia vio el rostro completo. El ataúd se cerró para siempre con el enigma intacto. Ese doble blindaje aseguró: el santo nunca quitó la máscara, ni la vida ni la muerte se la quitaron. Después del funeral explotaron rumores, fotos desenmascaradas, falsas circulando en revistas amarillistas, gente jurando haberlo visto sin máscara en hospitales, pero todo mentira, la familia desmintió siempre. El hijo del santo dice: esas fotos eran de dobles o montajes. Papá era maestro del disfraz. El mito creció, apariciones fantasmales en arenas, sueños donde el santo lucha en el cielo. ¿Por qué nunca se quitó? Porque la máscara era su poder. Sin ella, era Rodolfo común. Con ella, Dios inmortal. Prefirió eternidad mítica a realidad mortal. Banda, no podíamos dejar esta historia sin hablar del impacto que tuvo ese funeral en toda la cultura mexicana. Porque el adiós a el santo no fue solo un entierro. Fue un evento nacional que transformó a un luchador en un símbolo eterno, casi religioso. Imagínense, febrero de 1984, México todavía saliendo de crisis económicas, con el Mundial de Fútbol en puerta pero la gente con el ánimo bajo. De repente muere el santo y el país se une en duelo como nunca. No era solo un atleta, era el héroe que en los 50 y 60 salvó a México de invasores, extraterrestres, vampiros, momias y hasta el diablo en sus películas. Para generaciones, el santo representaba lo bueno contra lo malo, el mexicano humilde que triunfa con honor. El funeral se convirtió en peregrinación, desde Tulancingo, su tierra natal, hasta el Panteón Español en Ciudad de México. Las calles se llenaron de miles, niños con máscaras plateadas hechas de cartón, mujeres rezando rosarios, hombres con lágrimas que nunca lloraban por nadie. Periódicos como esto y ovaciones dedicaron portadas enteras. Adiós al enmascarado de plata. Televisa interrumpió programación para transmitir en vivo partes del cortejo. Hasta el gobierno guardó respeto. No hubo declaraciones oficiales, pero todos sabían que México perdía un ícono. En las arenas el silencio fue ensordecedor. CMLL, entonces EMLL, hizo homenajes semanales, funciones con minuto de silencio, luchadores entrando con brazaletes negros. Blue Demon, su eterno rival y amigo, declaró: «Se fue mi hermano». Mil Máscaras, otro intocable, dijo: «El santo nos enseñó que la máscara es dignidad». Pero el detalle más cabrón: en muchas casas mexicanas, familias pusieron fotos del santo en sus altares junto a la Virgen de Guadalupe. Sí, carnal, para muchos se convirtió en santo laico. ¿Por qué tanto impacto? Porque el santo no era solo lucha o cine, era moral. En sus películas siempre ganaba el bien sin corrupción, sin traición. En una época donde México veía políticos corruptos y crisis, el santo era pureza. Su decisión de morir enmascarado reforzó eso. Prefirió el mito a la realidad. El hijo del santo cuenta que después del funeral, cartas llegaban por miles, gente diciendo que el santo les salvó la infancia, que les dio esperanza. En los años siguientes, el legado explotó. Sus películas se retransmitieron constantemente en Canal 5 y 9, cómics se reeditaron. En los 90, con el boom de la lucha libre, el hijo del santo llevó la plata a nuevos niveles. Pero el funeral fue el punto de inflexión. Convirtió a Rodolfo Guzmán en inmortal cultural. Hoy, en 2025, lo vemos en murales callejeros, en tatuajes, en memes. Hasta en el Museo de Arte Popular hay exposiciones dedicadas. Series como El Santo la Leyenda en streaming reviven su figura. Y el misterio de la máscara nunca quitada alimenta todo. ¿Era superstición? ¿Orgullo? ¿Protección familiar? El hijo del santo dice: «Papá sabía que sin máscara la magia se acababa. Prefirió ser eterno». Ese funeral no cerró un capítulo, abrió la eternidad. México no lloró a un hombre, lloró a su superhéroe nacional. Y por eso, 41 años después, seguimos diciendo: el santo no murió, solo se fue a luchar al más allá, con la máscara puesta. Imagínense eso, banda, un funeral que unió a un país dividido, que convirtió duelo en celebración de lo mexicano. Por eso el santo sigue siendo el más grande, porque su adiós fue tan épico como su vida. Hoy, en 2025, el santo sigue como la uno en cultura mexicana. Películas en streaming, cómics reeditados, máscaras vendidas en mercados. Su nieto Santo Jr. lleva la plata, museos proponen exposiciones. El hijo del santo reflexiona: papá nos enseñó que la máscara es compromiso. Protegerla es proteger valores, honor, familia, México.
En era de redes donde todos muestran todo, el santo enseña privacidad y misterio. Su funeral selló eso, un héroe que eligió ser eterno, no humano. Panda, ahí la tienen, la verdad profunda del funeral del santo. 2 máscaras, voto familiar, despedida planeada y un legado que nunca morirá. Un hombre que prefirió llevarse el secreto a la tumba antes que romper la magia. Aquí en el Luchaverse seguimos revelando estos misterios. Funerales legendarios, máscaras intocables, lágrimas detrás de la plata. Si este video te llegó al corazón, dale like fuerte, comenta "Viva el Santo Eterno" y comparte con un carnal que creció con sus películas. ¿Quieren video del funeral de Blue Demon o 1000 máscaras vivo a los 83? Pidan en comentarios. Yo soy tu guía en Luchaverse. Nos vemos pronto, cabrones. Arriba las máscaras que nunca cayeron, arriba el santo y arriba México inmortal. ¡Órale!